Unidas somos más fuertes. Unidas podemos más. Unidas creceremos. Y unidas vamos a ganar. Somos aliadas. Saludos a todas esas hermosas aliadas. Aquí estamos nuevamente con tu programa favorito. Aliadas. Así es. Estamos pues contentas de estar con ustedes y poder compartir algo que sabemos que va a ser de mucha edificación. Y hoy sí se van a descubrir misterios aquí. Bueno, como ya saben, hemos estado hablando sobre motivación y queremos cerrar este tema, yo creo, con una parte bastante emotiva, sí, ¿verdad? Y es que definitivamente todo lo que nosotros queremos alcanzar en la vida no viene sin obstáculos. Y lamentablemente a veces esos obstáculos nos roban fuerza, ¿verdad? Nos roban ánimo. Y nosotras en este día queremos compartir un poco de nuestra experiencia personal, de cómo nosotras hemos logrado, ¿verdad?, mantenernos en estos años avanzando, superando dificultades sin que el ánimo y la perseverancia se nos agote. Así que si tienes un pañuelito por allí o lo que sea, lo preparando, porque aquí viene parte de nuestra historia. Pues, Vero. ¿Quién empieza, pastora? Vamos. No, yo creo que en la vida nada es fácil. Así es. Y que las adversidades nos deben de llevar o nos llevan a crecer, nos llevan a llorar. Sí. Pero al final del camino es salir a flote. Así es. Y yo creo que el mantener un matrimonio, el mantener un hogar, a veces no es fácil. No es fácil. No. No, a veces fácil. no es fácil. Y yo recuerdo que alguien decía, el matrimonio es así, subes y bajas. Porque cuando uno se casa, uno, toda la emoción, ¿verdad? De estar libre de los padres y vivir una nueva experiencia. Pero cuando vienen los hijos también hay un bajo. Y, ¿qué más? Espérense más. No. Y yo creo que como a mí, en mi caso, como a título personal, pasamos esa etapa con mi esposo, con Bertín. Tenía él un buen trabajo, yo no trabajaba fuera de casa, sino que trabajaba en casa. Y de repente cortan ciertas economías en el trabajo de él. Entonces nos quedamos como ya con un hijo, con gastos, ¿y qué hacemos? Y verse en esa situación de, o sea, el salario es tanto y hay que pagar esto. O sea, es complicado. A pesar de que, ¿verdad?, estaba la motivación, Eso. Nos casamos, tenemos nuestro primer hijo, ¿sí o no? Eso es algo que, wow, es bastante significativo para una pareja, pero empieza la realidad a atacarte. ¿Verdad? Entonces ahí es cuando tú te ves confrontada, que a pesar de que estás súper motivada, que amas a tu esposo, que amas a tu hijo, pero que vienen ahora esas situaciones que son parte del día a día, que en realidad son normales, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, pero que si las dejamos nos roban el ímpetu, ¿verdad? Y que uno dice, uno como pareja, como esposo, o sea, uno duerme y come agua, aire y lo que sea. Así es. Pero cuando ya uno tiene una responsabilidad extra con un hijo que necesita pamper, necesita ropa, necesita médico, y verse en una situación así, entonces es como frustrante. Sí. Y pueden tener muchas alternativas y entre ellas es como decir, quedémonos así. Así es. Y que el Señor nos lleve a su presencia. Y es fácil. Sí. Pero Dios no nos manda a buscar lo fácil. Así es. Sino que a superar esas dificultades. Así es. Porque tenemos la capacidad de hacerlo. Y en ese momento, en esos inicios de año, se nos ocurre, mi papá por años trabajó haciendo quesadillas. Y ¡pum! Hagamos quesadillas. Para los que no saben qué es quesadilla, porque no es la que es salada, sino que la que es dulce, es un pancito. Pero mi papá la quesadilla salvadoreña. Exacto. Es otra cosa, sí, es claro. otra cosa. Entonces mi papá tenía un su grill y era una forma de hacerlo especial y bueno, él vende una filosofía de esas que son, y yo la adquirimos con Bertín. Entonces, ¿qué hacía? Yo las hacía, junto con él, algunas cosas él me ayudaba,
y él las vendía. Sí. Porque para vender me cuesta un tantito. Entonces él las vendía y empezamos a prosperar en ese aspecto. De repente las bendiciones empiezan a llegar, y digo bendiciones porque un primo nuestro nos regala 2 griles. Okay. Entonces fue así como, vamos por buen Claro, camino, esto va a prosperar. Sí. Y de repente decimos, ¿por qué no le agregamos algo más? Y empezamos a vender queso y crema. Okay. Y nos hicimos lecheros. Entonces, fuimos avanzando. Sí. Y hicimos un buen mercado. Sí. Y el ambiente era el mismo. La iglesia nos sirve mucho a veces para promocionar nuestro mercado, nuestros productos. Y avanzamos, y luego a él le aumentan, vuelve la prosperidad en su trabajo, y dijimos, ok, pongámosle pausa, Un paro, ¿vea? sí. Porque cosas de la vida. Y de repente el hermanito empieza a pedir un hermano, vea. Y entonces, sí, yo quiero un hermano, pero nosotros decíamos, sí, pero tanto no nos alcanza para tanto. Para 2, claro. Para 2. Pero de repente dijimos, ok, hagámoslo en fe, va. Hijos en fe. No. Justo en ese momento en que a él le vuelven a aumentar su sueldo, salió Pablo. Nació Pablo, que es el segundo y el último. Vayan al comercial. Y estamos prósperos, pastora. Y de repente, otra vez, esa escasez. Y ya no era uno, Sino sí, 2. 2. Así es. Entonces, y yo creo que las que nos estarán viendo, y yo sé que hay muchas que han estado en la misma circunstancia, que un hijo le pida algo a uno y no poder tenerlo, eso duele. Eso duele. O sea, recibir un sueldo y solo pagar luz, agua, casa, y de repente no hay más. Así es. Pero Dios siempre en su misericordia prospera. Así es. Dios siempre en su misericordia le da algo más. Así es. Y yo le decía, nada menos, le recontaba a mi hijo, y yo le decía, esas fechas en las que no había algo en la refri, siempre comíamos rico. Así es. Mi mamá, mi suegra, mi cuñada, mis hermanas, hey, venite, vamos a tal parte. Y ya era una invitación, pa. O sea, De la nada. De la nada. Y ellos aprovechaban, mis hijos disfrutaban y todo. Pero igual, ¿qué más poder hacer? Así es. Entonces, no la estoy aburriendo. No. Digo, me imagino, porque obviamente uno también ha pasado sus dificultades. Y es como que se te va la motivación de la vida. Tú dices, uy, tanta lucha. Es decir, me levanté por un tiempo y ahora otra dificultad. Y que uno ve en su entorno, hay tanto comercio. En mi país había, o sea, para ponerles un ejemplo, hay pupuserías cada 3 casas. Claro. O sea, ¿qué más se puede hacer? Sí. Que sea productivo, que te genere una ganancia más de la que puede, y que sea diferente al que tiene los demás. Sí. Entonces, de repente dijimos, compremos un microbús. Y vimos que los mismos conocidos, mis cuñadas, sus hijos estaban ya escolarizados. Entonces era así como, aquí hay mercado. Sí. Las escuelas están. Sí. Y aquí está su motorista. Y pusimos nuestro negocio de transporte escolar. Excelente. Empezamos con 5 niños. Y eso era poquito, es poquito. Claro. Porque era una viajadera por poco. Por poco, sí. Pero de repente una persona nos da 80, casi 100 niños. Wow. En un mes, desde que yo empecé. O sea, fue como una respuesta del Señor y prosperamos mucho. Pero fíjate que al principio no fue fácil. No. Es decir, tú pudiste en esas semanas haber tirado la toalla. Sin embargo, perseveraste. Y ahí fue cuando viste de que sí era factible lo que estaban haciendo, de que sí se podía. Porque muchas veces nosotros, antes de que se abra la puerta, como decíamos la semana pasada, tiramos la toalla, cuando hemos estado tan cerca de lograr lo que queremos lograr. Entonces es fundamental de que nosotros no nos dejemos vencer. Quedar en el piso, o sea, Así eso es es. como cuando el boxeador está y está peleando Así y ya es. no hay fuerza, pues se levanta antes de que Así suenen los 3 es. minutos, 3 Así segundos. es. Entonces igual, nosotros empezamos y nos fue bien también que pusimos también, ¿cómo se llama eso? Turismo. Pusimos turismo, íbamos a Guatemala en 2 microbuses, viajamos en Centroamérica y nos fue bien, Sí. nos fue bien. Y yo creo que, como usted decía, la idea no es sonar como la supervero, la superfamilia, no. Hay crisis económicas
en aquel sector, pero lo importante es salir de ahí. Sí, Y nuestras manos a veces son más útiles, así es. nuestras mentes, Sí. eso que lo podamos ocupar no simplemente para tenerlo, sino para usarlo. Sí, Y haciendo sobre todo algo que nos gusta, ¿va? sí, sí, sí. Porque a mí me gusta manejar. Sí. Entonces yo creo que sí, fue una etapa en la que en el momento vivido Sí, fue duro. sí. Porque si no le voy a mentir, yo lloraba. O sea, Hasta en secreto para que tu esposo no te diera a sí, veces, ajá, para que porque, no porque yo veía también preocuparle, claro. su dolor. O sea, yo Claro. veía y uno dice, ¿y ¿para qué tenemos tan? O sea, Claro. uno tiene tantas ideas absurdas, Así es. pero que en ese momento esas mismas ideas pueden servir para quedarte ahí o para Exacto. levantarte. Claro, esa puede ser la diferencia entre uno caer en depresión por la situación o simplemente utilizar la situación misma como para trasladarte a otro nivel, Sí. para catapultarte a otro nivel, porque creo que esa es la cuestión, lo que podemos ver, por ejemplo, en esto que tú estás testificando. Es decir, fueron de etapa en etapa. Obviamente no fue fácil, pero sin embargo utilizaron eso del momento, ¿verdad? No para, qué sé yo, como para quedarse allí, sino para salir de la situación, porque hay gente que simplemente se ve en la situación. Hay muchas mujeres que en este año han planeado cosas que van a presentarse, o quizás ya empezaron a presentarse los obstáculos y ya empezaron a desistir de la idea. Sin embargo, lo sabio en esos momentos es tomar esa situación como puente para seguir avanzando. Porque de todo se aprende. Claro. ¿Sí o no? Sí, porque en ese proceso yo aprendí a mezclar las cremas. O sea, aprendí de queso. Una nueva aprendí- receta. O sea, fue tan especial porque el saber cómo se prepara esto, el conocer, el empacar. Sí. Bueno, hasta exportamos. Wow. O sea, claro, no industrialmente, pero así exportamos. O sea, son cosas que uno dice, valió la pena. Sí. Que en el momento era duro. Sí. Que en el momento uno decía, a contarlas, ¿cuánto? Pero al final se lograba el objetivo, se lograba la meta. Y sobre todo, la meta personal. Sí, sí, sí. No tanto en ese momento sí, pero cuando ya uno lo ve en retrospectiva, Sí. uno dice, wow, lo Sí. hicimos. Sí. Y esa satisfacción es bonita. Sí, sí. No, yo recuerdo en mi caso que nosotros nos habíamos propuesto, cuando aún vivía en Holanda, unos años antes de nosotros venir, nos habíamos propuesto tener un tercer bebé, habíamos planeado también posiblemente adquirir una casa y todo eso. Y yo recuerdo que en mi trabajo iba todo muy bien. Es decir, fue un año que nosotros empezamos con tanta motivación que yo recuerdo que hasta estábamos planeando lo que estábamos haciendo en aquel entonces ministerialmente. Íbamos incluso a adquirir un edificio propio. Era un año de esos que tú dices, Prósperos. Vamos para El adelante. año. Habíamos cerrado con broche de oro el año anterior. Y al empezar el año empiezan pues ciertas dificultades. Y yo recuerdo que una de esas cosas que nosotros vivimos es que llegando yo, recuerdo, creo que era la primera semana de enero, sí, como la primera o segunda semana de enero, el lugar a donde yo estaba trabajando empezaron a reorganizar. Y era algo que ellos con frecuencia habían hecho, pero yo recuerdo que en la reorganización anterior a mí me habían dado mi contrato y había quedado fija en la organización. Eso fue alrededor de octubre. En enero, llegando al trabajo, me llama mi jefa y me dice, mira, ha habido o va a haber una reestructuración porque las cifras del balance de este año, si cerramos el año y hemos estado estudiando el balance y no se ven muy positivas. Entonces vamos a tener que empezar a cortar personal. Entonces, aquí tú eres una de las mejores. La verdad es que a mí me gustaba mi trabajo. Me gustaba mi trabajo y de verdad yo me esmeraba en hacerlo. Por eso me contrataron anteriormente en el tiempo de una reorganización. Cuando estaban sacando personal, a mí me contrataron. Entonces dice, pero esta vez
Es diferente porque vamos a tener que empezar a despedir a los que entraron de último, porque los que entraron de primero son muy costosos de despedir, porque le tenemos que dar tantos años de indemnización, bueno, etcétera. Y yo recuerdo que me vinieron a la mente todos esos planes que habíamos hecho. Solamente se me salieron, yo recuerdo que salí al pasillo, mi jefa me dijo, podemos, ¿estás bien? Digo, yo no, tranquila, no te preocupes, me salí por ahí a un pasillo y con lágrimas en mis ojos llamo a mi esposo y le digo, mira, va a pasar esto, esto y esto. Y yo recuerdo que yo tenía la oportunidad en aquel entonces de inmediatamente cuando ellos me dijeron, no te vamos a extender el contrato tuyo se termina en noviembre, es decir, precisamente un año más, casi un año después. Eso me lo dijeron a inicio de año, tienes hasta noviembre, tú puedes buscar un empleo, puedes irte donde tú quieras, es decir, en medio de, porque obviamente no te lo vamos a extender ya. Entonces, yo me propuse, Vero, a pesar de todo, yo dije, yo voy a terminar aquí lo que yo empecé. Me dijeron eso en enero. Y yo cerré mi contrato en noviembre. Fui a trabajar hasta el último día. Hasta el último día. Habían colegas que se habían enfermado para que les pagaran todo ese lapso en enfermedad. Es decir, tanta gente que, claro, yo me imagino porque lo viví, lo sentí como ellos, de decir, sabes que no es justo, ¿verdad? Y yo les voy a ustedes hacer de alguna manera pagar, ¿verdad? Que que no quieran retenerme cuando yo soy un buen empleado, lo que sea. Yo no tomé esa postura de guardar amargura, de nada de eso. Yo dije, yo voy a salir de aquí como entré, con mi frente en alto. Y yo recuerdo que todo ese año, era duro tú ir a tu trabajo y saber, me faltan tantos días o me faltan tantos días. Justo eso le iba a decir, o sea, sin motivación. Exacto. Ajá, sin y seguir haciendo mi trabajo de manera excelente. No le robé un minuto a mis jefes, no tomé una mala actitud, seguí haciendo mi trabajo de manera excelente, que aquel día cuando me estrecharon la mano, que era mi último día, me dieron un ramo de flores grandísimo. Una de las colegas me abrazó y me dijo, tú eres verdaderamente una pérdida para nosotros. Es decir, varios de ellos me dijeron, hubiésemos hecho me dijeron, recuerdo uno que me dijo, hubiesen votado a fulanita que no quiere hacer nada de ti, hubiesen retenido a ti, pero yo entendía que Dios tenía un plan con mi vida. Pero fíjate, la motivación que nosotros tengamos, si la vamos a medir por la cantidad de obstáculos que tengamos o no tengamos, entonces al final no vamos a tener la suficiente motivación para terminar lo que nos hemos propuesto. La gracia de todo esto es mantener ese mismo nivel de motivación hasta el final por encima de los obstáculos. Y es tu poder terminar lo que empezaste, no importando las dificultades. ¿Qué pasó con aquellos planes y con aquellas cosas que nosotros teníamos? Nosotros al final terminamos teniendo pues nuestra tercera hija y fueron tiempos muy difíciles para nosotros porque obviamente no teníamos la seguridad que, ¿verdad?, hubiésemos deseado. Y para mí es gracioso porque cada vez que, gracias a Dios que solo he tenido 3, porque cada término de embarazo ha empezado o ha cerrado un tiempo difícil en mi vida. Es decir, siempre ha sido así. En los tres embarazos lo he experimentado y ahora en retrospectiva digo, wow, es decir, porque se supone que ese debería de ser el tiempo donde tú disfrutas, ¿verdad? Yo decía, la tercera va a ser esa, ¿verdad? La última que voy a disfrutar mi embarazo, me voy a ir de licencia, voy a retornar a mi trabajo y no fue así. Entonces ahora teníamos 3 hijas y yo sin trabajo. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿cómo voy a hacer ahora? Porque yo te aseguro que los retos ya han empezado, van a empezar para muchas en este año. ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a vencer? ¿Cómo yo voy a continuar hacia adelante? ¿Cómo yo voy a mantenerme en el curso en que estoy, en la vida o en las decisiones que he tomado, por encima de esas circunstancias difíciles? Y yo creo que la clave está en usar esas circunstancias a favor nuestro. A favor nuestro, porque al final yo gané más que lo que perdí. Y eso no todo el mundo lo logra ver así. Si el desarrollo personal, yo recuerdo que yo iba a mi trabajo
y yo dije, como me falta este tiempo, ¿verdad? Como sé cuándo voy a finalizar, yo voy a sacar el máximo. Yo aprendí tanto en esos meses y extraje tantos recursos. Es decir, el nivel de mi holandés se superó en ese tiempo. Aprendí tantas cosas del manejo administrativo en ese tiempo. Profesionalmente yo crecí tanto porque dije, yo me voy a ir y yo tengo que sacar el máximo. Claro. Tenemos que aprender a ver oportunidades en esas situaciones difíciles. Dificultades. Porque si ustedes se hubiesen quedado de manos cruzadas en esa dificultad, no llegan a montar ese negocio. ¿Me entiendes? Es decir, tenemos que aprender a sacar oportunidades de eso. Si nosotros aprovechamos lo que estamos viendo, vamos a ver que siempre va a haber una salida. Y siempre va a haber algo que nos va, si lo aprovechamos, que nos va a llevar a un nivel superior. Ya ahora yo no trabajo para otro. Yo trabajo para mí misma. Yo salí aquella vez de ese lugar y nunca más me he vuelto a emplear para un tercero. Es decir, fíjate, obró para bien, pero que hubiésemos dejado que eso nos desmotivara, que nos hubiese, qué sé yo, puesto en una situación, porque obviamente dentro de ese proceso vinieron decisiones que tuvimos que tomar, dificultades que tuvimos que enfrentar, tuvimos que presupuestarnos, ¿verdad? Pasamos tiempos difíciles, pero sobrevivimos. Y yo creo que eso es lo que nosotras a veces como mujeres necesitamos entender, de que una puerta cerrada no quiere decir el fin. ¿Me entiendes? No, y que también en esas circunstancias a veces también adquirimos la amargura. Sí. Y nos quejamos y la queja y que o sea, no pasamos de lo mismo y estamos aquí. Y es fácil llorar y es fácil molestarse, es fácil renegar. Pero eso al final de la vida nos va a dañar más nuestro corazón, nos va a dañar más nuestro entorno, nuestro estrés, que uno dice, no, yo no estoy estresado, pero uno está con el límite del estrés. Entonces uno debe de aprender a esas circunstancias difíciles, sacarles el mejor provecho. Así es. La mejor oportunidad es cuando estamos en esas circunstancias, en esa dificultad, porque yo creo que si yo no hubiera llegado a ese fondo, yo no hubiera aprendido a hacer lo que aprendí. Claro. Incluso quizás ni estuviesen acá. Exactamente. Porque una puerta abrió la otra. Una que se cierra es otra que de alguna manera se abre. Lo mismo nosotros, estamos también acá. ¿Entiendes? Todo este proceso nos trajo acá y que es una tierra que fluye leche y miel y estamos en un buen lugar, pero no quiere decir que no hayamos tenido o que no estemos viviendo retos, que no tengamos retos aquí, pero ya venimos con una experiencia, ¿verdad? Con un equipaje que nos enseñó de que no hay dificultad que pueda derrotarnos. Y como lo veíamos, si no me equivoco, en el tercer miércoles, la tercera semana, o sea, también el llegar aquí no fue fácil. Así es. O sea, primero dejar un hogar, dejar familia y todo eso, y luego esperar ese proceso que fue tan largo. Sí. Cualquiera diría, no, vámonos para atrás. Así es. Pero como decía ahí, hay que irle para adelante sin dudar. Así es. Sin que porque a veces sí nos da miedo, eso es una realidad, pero no dejar que ese miedo perdure en nosotros. Sí. Porque si no, no fuimos diseñadas para eso. Así es. No fuimos diseñadas a vivir derrotadas. Así es. No, y el hecho de, como tú decías, no permitir que las circunstancias no solamente nos desmotiven, sino que amarguen nuestros corazones. Es decir, tú puedes pasar por todo lo que estás pasando y eso no debería de alterar quién tú eres, el concepto que tienes de ti misma. Es decir, porque imagínate tú que todas las cosas que nosotros pasamos en la vida nos marquen de tal manera, es decir, cuando lleguemos a los 80 años, ya vamos a estar hechos, qué sé yo, polvo, ya no va a haber ni una migaja de nosotros, porque cada victoria que nosotros alcanzamos en la vida nos cuesta algo. No se me va a olvidar nunca el texto cuando la Biblia habla de que Jacob peleó con un ángel. Bueno, dice una persona, el texto dice después que pareciera que era un ángel. El hecho es de que él venció, pero quedó cojo. Es decir, quedó cojo por el resto de su vida. Entonces, fíjate que nosotros a veces creemos que vencer quiere decir que vamos a salir ilesos de la situación. Eso no es cierto. Cada victoria que nosotros adquirimos en la vida tiene un costo. Es decir, si nosotros aprendemos eso como lección de vida,
vamos a seguir perseverando en cualquier cosa que hagamos, porque entendemos, ok, esto tiene un precio y estoy dispuesta a pagar ese precio, pero no quiere decir que no pueda yo tener ese sentido de vencer, ¿me entiendes? De sentirme como alguien que logró algo en la vida. Satisfecha porque logré lo que quería lograr. Tenemos que entender que todo va a tener un costo. Es decir, cada cosa que por lo menos yo he experimentado en mi vida me ha marcado. Me ha marcado. Es decir, yo recuerdo haber llamado a mi esposo aquel día y haberle dicho con lágrimas, mira, va a pasar esto. Porque también cuando yo entré a trabajar a ese lugar, recuerdo que nos ponían targets, es decir, metas de lo que teníamos que alcanzar trimestralmente. Y yo recuerdo que una y otra vez mi jefa me decía, mira, necesitas alcanzar este target. Si tú no lo alcanzas, entonces obviamente tendremos que dejarte ir. Y yo recuerdo que cada vez que yo terminaba mi trimestre, me sentaba con ella me decía, oye, has superado lo que... Es decir, yo me propuse alcanzarlo. Imagínate después luego perderlo. Hubo una parte de mí, obviamente, adolorida. Adolorida y agotada por el esfuerzo que me costó llegar allí. Pero de todas maneras, la victoria es más significativa que el precio que tú puedas pagar por ella. Sí, porque en su caso, o sea, no había una motivación externa. Así es. Porque al final sabía usted que iba a terminar sin trabajo. Así es. Entonces, al final fue una motivación puramente interna. Yo me propuse, yo voy a salir de aquí con mi frente erguida, terminé lo que me propuse, terminé lo que empecé y lo voy a hacer de una manera excelente. Y creo que eso es una victoria mucho más significativa, ¿verdad? Que quizás que cualquier otra cosa material. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso, de que en medio de este año, las victorias que vayamos a alcanzar van a tener un costo. Van a tener un costo. Es decir, ¿qué vamos nosotras a estar dispuestas a pagar para ver victoria en este año? Si tú dices, yo me voy a quedar haciendo lo mismo que hice el año pasado y no voy a reinventarme y no voy a perseverar y voy de alguna u otra manera a seguir haciendo lo mismo que hacía antes, vas a obtener los mismos resultados del año pasado. Hay que ser como el ave fénix, ¿verdad? Que resurge de las cenizas para superar lo que haya pasado. Pero si en este año tú dices, yo voy a pagar el precio de mis logros, de mi victoria, voy a mantener esa motivación, voy a perseverar, voy a reinventarme, voy a saltar los obstáculos, al final vas a ver lo que anhelas ver y quizás mucho más allá. Mucho más de lo que te imaginaste. ¿Por qué? Porque decidiste continuar, terminar lo que tú empezaste. Y de eso se trata, amigas, de eso se trata, aliadas, que este mes completo que hemos venido hablando de motivación es para decirte eso. Proponte terminar lo que empezaste, terminar de una manera que te sientas orgullosa de ti misma, que puedas dar testimonio a los que te rodean, que puedas servir de luz y de guía, ¿verdad?, para otras mujeres. Es terminar lo que te has propuesto en este año, que este sea el año en que verdaderamente tú cruces la meta, el año en que logres lo que te has propuesto alcanzar, ¿verdad? Que este sea tu año. Sí, eso mismo iba a decir yo, que al final, que a diciembre, porque si empezamos en enero, que al final en diciembre nos sintamos satisfechas de que logramos el objetivo que nos propusimos, las metas que nos propusimos, sea rebajar, sea emprender, sea casarse, sea el fin, no importa. O sea, llegar sí importa. Llegar a ese final realizadas sería genial. Así es. Y yo creo que sería bueno investigar qué sucede en diciembre. Ya quiero que sea diciembre. Así es. Vamos a estar a la expectativa de cómo cerraste tu año, de qué pasó al final del 2022. Y queremos de antemano declarar que sí, que este sí va a ser tu año y que esta vez sí lo vas a lograr. Así que yo quiero que tú, allí donde estás, en esta ocasión,
le puedas mandar un texto a alguien, qué sé yo, después de haber visto esta transmisión y le digas, este va a ser mi año y yo lo voy a lograr y voy a cerrar este año con broche de oro. Y si quieres que nosotras sigamos motivándote, si quieres incluso compartir tus experiencias con nosotras, ¿qué tenemos que hacer, Vero? Seguir nuestras redes sociales y comunicarse con nosotros. Así es. Y suscribirse al canal de Aliadas. Ahí vamos a tener toda nuestra programación y, por supuesto, nuestro reto de febrero. Nuestro libro. Así Eso es. está genial. Sí. Y yo espero que ya tengan con ustedes, porque lo hemos venido anunciando desde Claro, que iniciamos desde el este principio. mes, para que tengamos todas este libro, porque está muy bueno. Así es. Sorprendente. Así es. Entonces, queremos cerrar este mes diciéndote, tú puedes, lo vas a lograr, vas a cerrar con broche de oro el año y te esperamos para nuestra próxima transmisión el próximo miércoles. Con nuestro libro de Michelle Obama, Mi Historia. Queremos escuchar tu historia también, así que empieza a comentar y hasta la próxima semana. Bye. Chao. Unidas somos más fuertes. Unidas podemos más. Unidas creceremos. Y unidas, vamos a ganar. Somos aliadas.